¿Qué tal amigos? Hoy les vengo a hablar de lo que yo llamo una trilogía temática, es decir que no es una sola historia que se divide en tres partes, sino que son tres historias distintas con un tema en común, como por ejemplo la afamada trilogía distópica, compuesta por los libros 1984 de George Orwell, 459 Fahrenheit de Ray Bradbury y Un mundo feliz de Huxley. Pero en esta ocasión les vengo a hablar de la trilogía del apocalipsis, del afamado director John Carpenter. Pero antes de entender la esencia de la trilogía tenemos que conocer un poco al mismísimo John Carpenter. John Carpenter es conocido por ser el director de la película Halloween, un clásico de la noche de brujas, pero también se ha convertido en ícono del terror en general, ya que dirigió muchísimos clásicos de este género, así como de ciencia ficción, entre las cuales podemos encontrar The Fog de 1980, Starman de 1984, Escape from New York de 1997, Big Trouble in Little China de 1986 y Day Live de 1987. Esta última súper recomendada, muy buena. Sus primeras películas fueron películas independientes de bajo presupuesto, cosa que lo obligó a ingeniárselas para lograr los efectos típicos de las películas de terror. Y como en ese tiempo no había CGI o no se usaba tanto como ahora, debió ocupar muchos efectos prácticos, lo que a propósito o por accidente terminaría convirtiéndose en su sello personal, es decir, escenas sangrientas, grotescas y con mucho gore. Y para que se hagan una idea de este estilo visual, este sello lo compartió con dos amigos que también son directores muy conocidos, Wes Craven, quien es director de Pesadilla en la calle Elm, y John Cronenberg, quien dirigió La Mosca. Y ahora pueden entender este chiste de Rick and Morty. Here we are, Cronenberg Morty, a reality where everyone in the world got genetically Cronenberged. We'll fit right in, Cronenberg Morty. Otro elemento que compone el sello de Carpenter es su influencia Lovecraftiana, y si bien no he encontrado ninguna entrevista en que lo diga explícitamente, sí es un hecho de público conocimiento. Ahora, ¿qué significa que tenga una influencia Lovecraftiana? Básicamente son todos los elementos que se pueden asociar al autor H.P. Lovecraft. Es decir, monstruos tentaculentos, seres cósmicos, peligros megahumanos, seres elevados y poderosos, y también terror psicológico. Como ya les adelanté, después de su tremendo exitazo que fue Halloween, Carpenter tuvo la oportunidad de dirigir varios blockbusters. Sin embargo, estos fueron un fracaso en taquilla, lo que hizo que Carpenter se aburriera y volviera al cine independiente de bajo presupuesto. Sin embargo, paradójicamente, todos esos blockbusters que fracasaron hoy en día se consideran películas de culto. Y ahora que ya entramos un poco más en onda, veamos qué películas componen la trilogía del apocalipsis. The Thing de 1982, Prince of Darkness de 1987 y In the Mouth of Madness de 1994. A modo de resumen, se puede decir que cada película habla del apocalipsis o del fin del mundo, pero de una perspectiva distinta. Pero no nos adelantemos y vamos por partes. Todo comienza con The Thing de 1982. Esta película se trata de una entidad alienígena que llegó al planeta Tierra hace muchos años y que es descubierta por un grupo de científicos en la Antártida. La particularidad es que esta entidad alienígena puede tomar la forma de cualquier persona que toque, absorbiéndola, y tiene como propósito escapar de la Antártida para seguir matando gente. En verdad nunca queda tan claro. Esta cinta es un remake de la película The Thing from Another World de 1951, que a su vez es una adaptación de la novela de 1984 de John W. Campbell, llamada Who Goes There. En esta cinta podemos encontrar los ya clásicos elementos de John Carpenter, que no solo están presentes en esta trilogía, sino en casi todas sus películas, como por ejemplo el exceso de sangre, el gore y los efectos prácticos grotescos. Pero además hay un factor muy interesante: el terror psicológico, ya que cualquier compañero o cualquier amigo eventualmente podría hacer la cosa, lo que genera una atmósfera tensa y claustrofóbica. Ahora bien, eventualmente esto podría ser una analogía a la Guerra Fría, donde todos tenían este miedo paranoide de que cualquiera fuese un comunista. Pero esto es una conjetura mía, lo deduzco por el año en que se publicó el relato que les dije. Otro elemento que se repetirá en las siguientes dos películas es la búsqueda de la verdad o el conocimiento científico como motor de los protagonistas. En este caso es más bien evidente porque es un grupo de científicos que están haciendo cosas de científicos en la Antártida. Además está presente la búsqueda de la verdad al querer saber quién es humano y quién es alienígena. Y por supuesto no podía faltar el toque Lovecraftiano, ya que el enemigo es una entidad cósmica de apariencia grotesca, cuyo poderío supera por mucho al del ser humano. Sin embargo, aquí la influencia Lovecraftiana se da en un segundo nivel, y me refiero a la trama de la película, ya que se trata de un grupo de científicos en la Antártida que descubren esta entidad alienígena ancestral, suponemos. Trama que se parece mucho a un relato del autor H.P. Lovecraft. Este relato es
en las montañas de la locura, lo cual tendría mucho sentido ya que su nombre se parece mucho a la tercera película de esta trilogía, que se traduce como Al borde de la locura, pero bueno, tal vez estoy hilando muy fino. En fin, esta película tuvo una secuela que tenía toda la pinta de ser una basura, pero la vi y la encontré bastante decente, así que si vieron The Thing y les gustó, denle una oportunidad a la secuela. No llega al nivel de la primera ni por lejos, pero está bastante buena. Y la historia sigue con El Príncipe de las Tinieblas. Aquí, un sacerdote de una iglesia en Estados Unidos descubre en su sótano un extraño líquido verde, el que había sido custodiado por generaciones por una secta secreta de sacerdotes llamada The Brotherhood of Sleep. Este sacerdote le encarga a un grupo de científicos averiguar qué es este líquido, solo para concluir que es la esencia del mal mismo, Satán o el antidios. Este líquido verde también tiene la facultad de convertir a algunas personas en zombies, así que al igual que en La Cosa, está presente el tema de la pérdida de la individualidad. Sin embargo, esta historia va un poco más allá. En The Thing, las cosas pasaban en un centro científico muy cerrado. Aquí se extiende a todo un barrio de Nueva York, el cual es atacado por insectos, como si fuese una plaga de Egipto, y creando esta especie de ejército de zombies. Pero se mantiene este peligro latente de que este mal puede extenderse a todo el mundo. Una vez más se repite la búsqueda del conocimiento científico como motor de los protagonistas, y el ser humano minimizado ante fuerzas cósmicas y ancestrales. Si se fijan bien, La Cosa actuó como una introducción, mostrándonos cómo un mal llega a la Tierra, mientras que El Príncipe de las Tinieblas actúa como un desarrollo, mostrando cómo este mal se expande poco a poco. Así que, como resultará obvio, la siguiente película actuará como conclusión de esta trilogía, y todo termina en Al borde de la locura de 1995. Poco antes del lanzamiento de su nuevo libro, Kane, el autor de este, desaparece. El dueño de la editorial que lo publicará contrata a John Trent para encontrarlo, un investigador reconocido por descubrir fraudes, y desde los primeros minutos del film sospecha que se trata de uno. Así que por tercera vez tenemos la búsqueda de la verdad como motor del protagonista, ya que el protagonista no solo busca al autor, sino que además quiere demostrar que todo se trata de una treta para obtener más publicidad para su último libro, y que todos los efectos de locura que causa el mismo no es más que histeria colectiva y truco de marketing. Esta tercera entrega tiene algo muy particular, y es que tiene un metalenguaje, como un libro de terror hablando de un libro de terror, y esto viene dado principalmente por el personaje de Kane, autor que parece tener un poder mágico que todas las personas que leen sus libros pierden la cabeza. ¿Y por qué es un metalenguaje? Porque este autor Kane parece ser una alegoría a Stephen King o al propio H.P. Lovecraft, pero al mismo tiempo es una especie como de mesías del mal, un personaje que encarna toda la maldad del mundo, un personaje que al crear sus obras actúa como Dios, pero un Dios malo. Y la alegoría de Kane como H.P. Lovecraft es bastante evidente si es que ponemos atención en las temáticas de sus libros y sobre todo en las portadas. Los dibujos que se muestran son una alusión directa a los seres que creaba este autor H.P. Lovecraft. Y bueno, una cosa lleva a la otra y finalmente Trent llega al pueblo donde se escondía Kane. Y esta parte es lisa y llanamente fenomenal, ya que Carpenter aprovecha este momento para dar rienda suelta a toda su locura. De cierta manera, esta tercera película es la que tiene la esencia más marcada, es la más sangrienta, la más grotesca, la que tiene más gore, la más alocada sobre todo, y la que a cierto punto tiene menos sentido, es la que más se escapa de la racionalidad de las películas de terror, y sobre todo es la que tiene más marcada esta esencia Lovecraftiana, producto del tema con el autor que ya les expliqué. Y aquí el antagonista, que representa el mal, definitivamente se apodera de todo el mundo, de toda la humanidad. Aquí definitivamente gana sin lugar a duda. Y por eso esta película funciona como conclusión de la trilogía. Si algo puedo rescatar de la trilogía del terror en términos cinematográficos, es lo fiel que siempre ha sido el director a su propio estilo. Como ya dije, hizo muchos blockbusters y les fue mal, pero nunca cambió su estilo, nunca se vendió a la gran industria del cine. Y si bien muchas de sus películas independientes parecieron que iban a terminar en el olvido, hoy en día son de culto. La filmografía de Carpenter es una clase magistral, una cátedra de cómo hacer cine de terror. Hoy en día es muy fácil grabar una película, con CGI, efectos especiales, muchos efectos de sonido y qué sé yo. Pero al año se sacarán ¿qué? 20, 30, 40 películas de terror y con suerte 1 o 2 pasan a la historia, o al menos son recordadas. Y es porque son películas iguales, genéricas, que no tienen ningún punto positivo. La trama es igual a otras 20 películas de terror, los efectos especiales son igual a otras películas, lo mismo con la música, los personajes, el guión, etc. Tal vez como director Carpenter no es tan pulcro, pero sí se preocupa
preocupa de crear algo único, de generar una experiencia que no nos generaría otra película. Lo mejor de todo es que sus tramas escapan a lo racional, lo que le da una patada en la raja a esta fan racionalista de las películas de terror que he visto últimamente. Y para finalizar, aquí les va la conclusión del video. Si han estado atentos, se habrán dado cuenta que no he comentado el final de cada una de las películas, pues le he querido dar un apartado especial, ya que cada final pareciese ser una proyección desoladora de la humanidad, o no podemos escapar de estas fuerzas cósmicas, o, en caso de hacerlo, seremos destruidos por nosotros mismos, por la avaricia, la desconfianza y el egoísmo. En The Thing, todo parece indicar que mataron a la cosa, pero se genera un halo de misterio sobre si uno de los dos sobrevivientes, o ambos, son el alienígena convertido. En El Príncipe de las Tinieblas tenemos otro final un poco más ambiguo, pero para nada esperanzador. Sin embargo, en Al borde de la locura no hay ambigüedad alguna. La humanidad pierde la cabeza y se destruye a sí misma. Claro, dentro de la película está justificado por una fuerza cósmica, pero ¿y si ello fuese una simple metáfora de la misma esencia humana? ¿Y si los aliens, Satán o Kane son solo proyecciones de la maldad que todos llevamos dentro? Y estas conclusiones cobran un poco más de sentido si nos remitimos a otra película que no es parte de esta trilogía, y me refiero a Halloween, ya que si bien la saga se alargó innecesariamente y le dieron muchas vueltas sobre el origen de Michael Myers, originalmente no había mucha vuelta que darle. El tipo encarnaba a la maldad pura y absoluta, no había mucha explicación racional, pero Michael Myers no era una persona con poderes sobrenaturales, o al menos no al comienzo, no era un alienígena, no era un enviado del antidios, era un loco que se había escapado del psiquiátrico. ¿Qué pasa si Michael Myers representa la maldad, pero ya no en su nivel más etéreo y cósmico, sino mucho más aterrizado y humano? Lo que genera una duda bastante angustiosa. ¿Qué tanta ficción hay que crear para causar terror? A veces parece que no es necesario, pues de todo, si queremos ver una buena película de terror, a veces basta con leer las noticias. Si te gustó el video, dale like. Y si te interesa leer mi libro Acracia, el noveno contenedor, puedes comprarlo haciendo clic en el enlace del primer comentario. Nos vemos.